¿Quién no ha escuchado una historia de terror, drama o tragedia que se haya desarrollado dentro de un convento? Historias que nos alejan, por mucho, de ser lugares de paz y devoción al Creador. Conventos donde mujeres entregan su vida con devoción a Dios. La mayor parte de ellas lo hace por verdadera vocación, otras por retirarse del infernal ruido del mundo, y algunas más obligadas a expiar sus culpas. Estas últimas son las que conocen verdaderamente el infierno al pagar día tras día, con sudor y sangre por los pecados cometidos. De esto se trata la historia de hoy, enviada por nuestro suscriptor el Potro Mi Rey Oficial. El horror que vivió la protagonista de esta historia dentro de los muros de uno de estos lugares sagrados. En una colina de las afueras del pueblo de Concepción del Oro en el estado de Zacatecas, se encuentra una enorme y antigua construcción tipo colonial con grandes patios, pronunciados arcos, puertas grandes de pesada madera y hierro grueso forjado al calor por los mejores herreros del lugar. Hermosa y elegante casona, sin duda, a la que los habitantes de Concepción del Oro temen en gran manera. Son pocos los que se aventuran a llegar hasta la puerta del sombrío convento de las ánimas. Cada domingo, como de costumbre, el padre Belisario oficia los servicios religiosos a los devotos en la vieja y carcomida ermita. Mientras los fieles escuchan al sacerdote, muchos miran hacia la colina contemplando con cierto temor el convento que se puede distinguir a lo lejos, del cual se cuentan historias aterradoras, desde monjas nocturnas que caminan y deambulan por los pasillos y patios del lugar, hasta la espeluznante historia de la monja enamorada. Varios pobladores cuentan horrorizados que la han visto deambulando por el camino que lleva desde la plaza principal hasta la puerta del convento, con un llanto y desgarrador lamento. Como era costumbre en aquella época, se ofreció un gran y concurrido banquete por la llegada de don Ricardo Landeros y Martínez, sobrino favorito de don Arcadio Ibáñez y Martínez, dueño del banco de dicha localidad. Asistieron las mejores familias de Concepción del Oro y sus alrededores. Entre los invitados no podía faltar don Jacinto de Santiago Hinojosa, dueño de la mina El Paraíso, acompañado de su esposa doña Estela del Real y su bella hija Matilde. Aquel día, Ricardo quedó prendado de su belleza. Matilde era una joven bella y delicada, de tez muy blanca, ojos azules como el cielo y cabellos dorados como el sol. Era el orgullo de sus padres y la envidia de las mujeres del pueblo. Matilde, consciente de su belleza y de su inmensa fortuna, nunca se sintió intimidada por las miradas indiscretas, las lenguas viperinas y mucho menos por los chismes de la muchedumbre. Esa noche Matilde y Ricardo bailaron cada una de las piezas que tocó la orquesta, y ella, sin recato alguno, le demostraba a Ricardo el cariño y el deseo que ella también sintió desde el principio. Bailaban, se tocaban y sonreían como adolescentes enamorados. Pasaron toda la noche con un juego de miradas y roces de manos. Desde aquella recepción, Matilde y Ricardo se encontraban todos los días en el panteón del pueblo, siempre intentando ocultarse de las miradas curiosas e indiscretas. Ella asistía acompañada de su vieja nana, Salomé, quien siempre la esperaba cerca de la reja principal. Matilde entraba sola y caminaba siguiendo el perímetro de la vieja barda de piedras hasta llegar a lo que era una pequeña y abandonada capilla en ruinas. Ahí esperaba a Ricardo impaciente para hablarle de amor, recitarle poemas, contarle sobre sus planes, pero sobre todo, para entregarse a la pasión como cualquier pareja enamorada. Todo esto a espaldas de sus padres.
El frío viento de otoño comenzaba a sentirse por cada rincón de Concepción del Oro. Doña Estela y Matilde acostumbraban a asistir al convento una vez al mes, ya que eran benefactoras de este. Cada visita de Matilde al convento la llenaba de una extraña sensación de paz, pero también tristeza, abandono y soledad. Era como si algo la invitara a quedarse. Casi podía sentir un llamado dentro de ella, lo cual le ocasionaba un extraño escalofrío que le recorría todo el cuerpo, pero siempre trató de no pensar demasiado en ello. 2 días antes de Navidad, Matilde despertó ansiosa por saber cuál sería el regalo que Ricardo le daría. Acostumbrada a los regalos y a atenciones, solo esperaba el regalo de su amado. Salomé, la vieja nana de Matilde, le entregó una carta. Matilde, sin más espera, la abrió y leyó. Amada Matilde, debo partir en busca de hacer mi propia fortuna y labrar un futuro para los dos. Como sabes, yo soy hijo de una familia en desgracia, que vivimos por la generosidad de mi tío don Arcadio. Nunca te he ocultado la situación apretada y penosa por la que atraviesan mi madre y mis hermanas. Ahora debo partir. Prometo regresar por ti. Siempre tuyo, Ricardo. El corazón de Matilde se paralizó como si un mal pensamiento se apoderase de cada poro de su piel. En ese momento ella se desmayó sobre la alfombra del salón principal de la majestuosa casona. Una docena de criados corriendo de un lado a otro, 2 médicos, la preocupación en el rostro de sus padres y las lágrimas de su vieja nana enmarcaban la situación. Los médicos le atribuyeron a una inadecuada alimentación y tensión que posiblemente habría tenido. A la llegada de Nochebuena, Matilde se despertó con una extraña sensación de alegría e incertidumbre. Algo había cambiado en su cuerpo. Sin esperar, llamó a su sabia nana Salomé, quien, con su experiencia y observándola fijamente, le dijo: «Niña, vas a ser madre». Matilde se llenó de un temor inmenso por la posible reacción de su padre, pero estaba confiada en que Ricardo regresaría para casarse con ella. Pasaron semanas y llegó el 2 de febrero, día de la Candelaria, día en que todas las familias llevan a bendecir sus velas, veladoras y candelas. Matilde, en complicidad con su vieja nana Salomé, había comenzado a ocultar su embarazo, vendando su vientre con ropa holgada y un grueso abrigo, ocultándose siempre de las miradas indiscretas. Evitaba comer mucho para no aumentar de peso. Como todos los años en aquella fecha, la familia entera, acompañada de la nana y los criados principales, asistían a la vieja ermita a bendecir las velas. Ese año no fue la excepción, a pesar de que Matilde se mostraba renuente a asistir a sitios concurridos. Por la tarde, al regresar a la vieja y lujosa casona, Matilde se encontró de nuevo con una carta. Impaciente y llena de emoción, se apresuró a leerla. Excelentísimos señores, doña Estela del Real y don Jacinto de Santiago Hinojosa. El motivo de esta misiva es invitarles al banquete donde se anunciará el matrimonio de nuestra querida hija Brígida Ojeda del Valle, que contraerá nupcias con don Ricardo Landeros y Martínez. En ese momento Matilde sintió que el mundo se le caía encima, como si de repente fuese cayendo dentro de un pozo negro. De nuevo sufrió un desmayo y nuevamente llegaron los médicos, pero ahora la noticia sería fatal. Matilde no podría seguir ocultando su embarazo. Una enorme nube negra se ciñó sobre la casona de la familia de Santiago Hinojosa y del Real. Don Jacinto y doña Estela quedaron paralizados al recibir la noticia del embarazo de su amada hija.
Sabían que se enfrentarían a la burla de la sociedad, las habladurías del pueblo y la deshonra. En un arranque de ira, don Jacinto tomó el brazo a Matilde y la llevó casi a rastras por el viejo camino que conduce hasta la puerta del convento de las ánimas. Enfurecido y desesperado tocó varias veces el portón de madera, hasta que una figura apacible y un tanto lánguida abrió la puerta. «Buenas noches, don Jacinto. La Madre Superiora lo espera». Era tanto el enojo, la decepción y la rabia que sentía don Jacinto que pasó de largo sin voltear a ver a la monja que lo había recibido. Ya en el patio principal se encontraba la Madre Superiora, Sor Encarnación. Ella, sin ningún tipo de expresión en el rostro, se encontraba en el centro del lúgubre patio y, pareciendo que flotaba, se acercó a don Jacinto y le dijo: «Hace tiempo que lo esperábamos, don Jacinto. Sabemos lo sucedido y esperábamos su visita». Tan grande fue la sorpresa de don Jacinto al escuchar las palabras de la Madre Superiora que solo pudo preguntar: «¿Cómo puede ser esto, si es un secreto que apenas hoy me fue revelado?» La monja sonrió de una manera fría y dijo a don Jacinto: «El mundo es mundo y desde el inicio sus vicios y pecados son los mismos. Pero no se preocupe, nosotros estamos aquí para expiar las culpas, para ayudar al afligido y sobre todo para hacer pagar a las pecadoras». Don Jacinto sintió alivio y un extraño regocijo malsano y respondió a la Madre Superiora: «Aquí le dejo a esta mujer que hoy ha dejado de ser mi hija. Haga con ella lo que usted considere pertinente, pero que su pecado no quede sin castigo». Durante el largo sendero de regreso al pueblo, don Jacinto reía a momentos y lloraba a ratos, golpeando árboles a su paso, sin comprender qué era lo que había podido llevar a la joven más hermosa de la región a entregarse a las más bajas pasiones con un pobre desconocido. Ya en el convento, Sor Encarnación condujo a Matilde a una celda oscura y fría. Le indicó cuál sería su uniforme, cuáles eran las costumbres del lugar, y al retirarse le dijo: «Desde hoy estarás entregada al Señor, vivirás por el Señor, y si es preciso, morirás por Él». Con los meses Matilde dio a luz a un hermoso niño, de cabellos rubios, ojos azules y blancos como la luna. Pero sin más fue arrancado de sus brazos. Una monja se lo llevó diciendo: «No tienes derecho a él. Este engendro es fruto de tu pecado. Ahora comenzarás a pagar». Nunca se supo del paradero del bebé, pero las historias terroríficas que se contaban sobre los niños nacidos de monjas abundaban lo suficiente como para hacerse una idea. Niños que eran asfixiados y emparedados, que eran regalados a familias de otros estados o peor aún, enterrados vivos. Con los años, la juventud y belleza de Matilde se marchitó tras los muros de aquel convento. Pasaba sus días llorando en silencio, rezando y haciendo trabajo pesado. No la consideraban como una hermana más, sino como un animal de carga, un ser que tenía que pagar sus culpas y errores. Lo último que se supo de la familia de Santiago Hinojosa y del Real es que misteriosamente se habían mudado hacia la Ciudad de México. Nunca más se volvió a hablar de ellos en el pueblo. Su casona quedó abandonada y Matilde enclaustrada en el convento de las ánimas. La tristeza ahogaba a Matilde con la misma intensidad con que la tormenta que se posaba sobre el convento azotaba sus viejos muros. La asfixia del alma la llevó de la mano hacia la cuerda, con la que, rodeando su cuello,
decidió terminar con su existencia. Como si el cielo rugiera con su dolor, el viento enfureció aún más. El aire se tornó gélido y las aguas cayeron en tropel sobre la Concepción del Oro. Solo se escuchó un horrible lamento que la gente del lugar recuerda hasta el día de hoy. Al día siguiente, sábado, el padre Belisario se dirigía al convento para confesar a las hermanas. ¿Cuál fue su sorpresa al ver el cuerpo colgado de Matilde en la ladera del camino? Horrorizado corrió hacia el pueblo, mientras la muchedumbre se comenzó a juntar alrededor del viejo árbol, viendo cómo la monja colgaba de una gruesa soga, y cuya expresión en el rostro los perseguiría por el resto de sus días. El cuerpo fue retirado y emparedado en una de las salas del convento, con la finalidad de que Matilde, más allá de la muerte, siguiera expiando sus culpas. Pasaron los meses en Concepción del Oro y el 24 de junio, en plena noche de San Juan, al aproximarse una terrible tormenta, se volvió a escuchar ese desgarrador lamento, lleno de tristeza, furia y horror. Todas las noches, por el viejo camino que conduce al convento de las ánimas, se veía deambular la figura espectral de una monja, que en su mano cargaba una gruesa soga. La gente del pueblo se encerraba en sus casas después de las 7 de la noche y por ningún motivo deambulaban por el camino que llevaba hacia el convento de las ánimas. Desde aquella noche, si algún incauto trasnochado tiene la desgracia de caminar por dicho camino después del ocaso, una figura amable se le aparece y con una dulce voz le dice: «Buenas noches, hermano. ¿Qué haces esta noche fuera de tu casa? ¿No sabes que es peligroso?». Lo toma del brazo y con un gesto amable los acompaña por el camino, mientras les cuenta la leyenda de la monja enamorada. Al día siguiente solo encuentran el cuerpo del trasnochado hombre, colgado de alguno de los árboles de la vereda. Cada noche la aparición de la monja enamorada deambula desde la puerta del convento de las ánimas hasta la entrada del pueblo, lamentando su desgracia, cargando esa pesada y gruesa soga, buscando otra víctima con quien compartir su tormento. Yo soy el documentalista. Esto fue La monja enamorada.